Mi hijo me dijo que no había dinero para 3 pasajes. Solo para 2 adultos y un niño. Yo pensé que éramos nosotros 3, él, yo y mi nieto. Pero no. Él hablaba de él, su esposa Camila, y mi nieto. Y cuando pregunté quién iría entonces, bajó la mirada y dijo que la mamá de Camila ya había confirmado. Que ella iría en mi lugar. En mi lugar. Como si 72 años de vida pudieran borrarse con una excusa de dinero. Como si yo fuera algo reemplazable. Me llamo Áurea Correa. Tengo 72 años y vivo sola en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. No es mucho, pero es mía. La pagué con mi trabajo, con mis manos cansadas, con las noches sin dormir cuando Miguel era niño y yo limpiaba oficinas hasta la madrugada. Mi esposo murió hace 20 años. Desde entonces he sido padre y madre, amiga y consejera, refugio y fortaleza. Crié a Miguel sola. Le di todo. No solo comida y techo, sino educación, valores, amor. Vendí mis joyas para pagar su universidad. Dejé de comprarme ropa nueva para que él tuviera los libros que necesitaba. Y cuando se casó con Camila, yo fui la primera en abrazarla, en decirle que ahora teníamos una hija más en la familia. Qué ingenua fui. Los primeros años fueron buenos. Miguel venía a visitarme cada domingo. Me traía flores, me contaba de su trabajo, de sus planes. Camila sonreía, aunque siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Yo no quise ver las señales. No quise ver cómo cada vez que yo hablaba, ella desviaba la mirada. Como cada vez que yo ofrecía ayuda, ella rechazaba con un tono cortante. Como poco a poco, Miguel dejó de abrazarme con la misma calidez. Pero yo seguí amando. Seguí dando. Cuando nació mi nieto, yo estuve ahí. Compré la cuna más cara de la tienda. Compré el cochecito, la ropa, los juguetes. Y cuando se mudaron a un apartamento más grande, fui yo quien les compró la refrigeradora. Fui yo quien pagó el sofá de la sala, la lavadora, la televisión del dormitorio. Porque eso hacen las madres, pensé. Eso hace el amor. Da sin esperar nada a cambio. Pero ahora estoy aquí, sentada en mi cocina vacía, mirando el teléfono que no suena. Hace 3 días que se fueron de vacaciones. 3 días que estoy sola, mientras ellos disfrutan de la playa, del sol, de las risas. Y la mamá de Camila está ahí. Ivana. Una mujer que apenas conozco, que nunca trabajó un día extra para ayudar a su hija, que vive de la pensión de su difunto esposo y de lo que Camila le da. Ella está ahí, en mi lugar. Durmiendo en la habitación que debió ser mía. Comiendo en la mesa donde yo debí estar. Jugando con mi nieto en la arena, construyendo castillos que yo debí construir. Y yo estoy aquí. Olvidada. Reemplazada. Como si nunca hubiera importado. La casa está demasiado silenciosa. Cada ruido me sobresalta. El reloj de la pared marca las horas con una lentitud cruel. Me levanto, camino hacia la ventana, miro la calle vacía. Los vecinos pasan, saludan, preguntan por Miguel. Y yo sonrío, miento, digo que está bien, que está de vacaciones con su familia. No menciono que yo no fui invitada. No menciono la humillación. Porque eso es lo que es. Una humillación. 72 años de vida, y mi propio hijo me dejó atrás como si yo fuera un mueble viejo que ya no sirve. Como si mi presencia fuera una carga. Como si mi amor fuera algo molesto. Anoche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, recordando. Recordé cuando Miguel tenía 5 años y se enfermó de neumonía. Yo no tenía seguro médico, pero vendí mi anillo de bodas para pagar el hospital. Recordé cuando tenía 12 y lo llevé al parque todos los domingos durante un año entero porque él quería aprender a andar en bicicleta y yo corría a su lado hasta quedarme sin aire. Recordé su graduación, su boda, el nacimiento de mi nieto. Y en cada recuerdo, yo estaba ahí. Siempre ahí. Pero ahora, cuando él decidió hacer un viaje en familia, yo no estaba. Porque no había dinero para 3 pasajes. Porque la mamá de su esposa era más importante. Porque yo, al final, no importaba lo suficiente. Me levanté de la cama a las 4 de la mañana y me senté en la sala. Miré las paredes llenas de fotografías. Miguel de bebé. Miguel en su primer día de escuela. Miguel el día de su boda. Y en todas esas fotos, yo estoy ahí, sonriendo, orgullosa.
Pero en las fotos recientes, las que él sube a sus redes sociales, yo ya no aparezco. Es como si me hubieran borrado. Como si mi existencia fuera un secreto vergonzoso. Y eso duele. Duele más que cualquier cosa física. Porque el abandono no deja marcas visibles, pero destroza el alma. Ayer vino Mariana, mi vecina de hace años. Ahora vive en otro barrio, pero pasó a visitarme. Me encontró llorando en la cocina. No pude ocultarlo. Le conté todo. Le conté de las vacaciones, de Ivana, de la excusa del dinero. Y Mariana me miró con esa mezcla de tristeza y rabia que solo una mujer que ha vivido puede tener. Me tomó las manos y me dijo: Áurea, tú no mereces esto. Tú no mereces que te traten como si fueras invisible. Y yo solo pude asentir, porque las palabras no salían. Porque admitir en voz alta que mi hijo me había abandonado era demasiado doloroso. Mariana se quedó conmigo toda la tarde. Tomamos café, hablamos de los viejos tiempos, de cuando nuestros hijos eran pequeños y jugaban juntos en la calle. Y entonces, sin que yo lo esperara, ella me preguntó: ¿qué vas a hacer, Áurea? ¿Vas a quedarte aquí esperando a que ellos regresen y sigan tratándote así? Y yo no supe qué responder. Porque la verdad es que no sé qué hacer. Solo sé que algo dentro de mí se rompió. Algo que tal vez nunca vuelva a ser igual. Hoy es el 4.º día. 4 días de silencio. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni siquiera una foto enviada para que yo vea cómo está mi nieto. Nada. Es como si yo no existiera. Y mientras estoy aquí, sentada en esta casa que pagué con mi sudor, mirando los muebles que compré, la refrigeradora que di, la lavadora que pagué, algo comienza a despertar en mí. No es rabia. Todavía no. Es algo más profundo. Es una claridad fría, una comprensión dolorosa. Ellos me excluyeron. Ellos eligieron a otra persona sobre mí. Y si yo no importo para ellos, entonces tal vez lo que yo les di tampoco debería quedarse allí. Hay recuerdos que duelen más cuando los tocas de noche. Cuando la casa está en silencio y no hay nada que te distraiga de ellos. Recuerdos que creías guardados en algún lugar seguro, pero que regresan con tanta fuerza que te quitan el aire. Anoche volví a soñar con el día que nació Miguel. Fue un parto difícil. Estuve en trabajo de parto durante 18 horas. Mi esposo sostenía mi mano y me decía que todo estaría bien, pero yo veía el miedo en sus ojos. Los médicos hablaban en voz baja, y eso nunca es buena señal. Cuando finalmente escuché el llanto de Miguel, lloré también. Lloré de alivio, de felicidad, de un amor tan grande que no sabía que existía hasta ese momento. Lo sostuve en mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada. Que siempre estaría ahí para él. Que lo protegería de todo. Y cumplí esa promesa. Durante más de 40 años, cumplí esa promesa. Cuando Miguel tenía 3 años, mi esposo comenzó a enfermarse. Al principio pensamos que era cansancio, estrés del trabajo. Pero los dolores se hicieron más fuertes, más frecuentes. Los médicos encontraron un tumor. Cáncer avanzado. Murió 2 años después. Miguel tenía 5 años cuando enterramos a su padre. Era tan pequeño que no entendía bien qué significaba la muerte. Me preguntaba cuándo papá volvería a casa. Y yo tenía que explicarle, una y otra vez, que papá se había ido al cielo. Pero yo no podía irme al cielo. Yo tenía que quedarme aquí, en la tierra, y criar a mi hijo sola. Conseguí 2 trabajos. Durante el día limpiaba casas. Durante la noche limpiaba oficinas. Dormía 4 horas si tenía suerte. El resto del tiempo lo dedicaba a trabajar o a cuidar de Miguel. No teníamos mucho dinero, pero él nunca pasó hambre. Siempre tuvo ropa limpia, zapatos que le quedaran bien, útiles para la escuela. Yo comía menos para que él comiera más. Me ponía la misma ropa durante años para poder comprarle lo que necesitaba. Y nunca me quejé. Porque eso es lo que hace una madre. Se sacrifica sin esperar nada a cambio. Recuerdo el día que Miguel llegó a casa con una carta de la escuela. Había ganado un concurso de matemáticas. Estaba tan orgulloso, con esa sonrisa enorme que iluminaba toda su cara. Lo abracé y le dije que su padre estaría orgulloso de él. Y en ese momento, vi lágrimas en sus ojos. Me dijo: mamá, tú eres mi héroe. Cuando sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí.
Guardé esas palabras en mi corazón como si fueran un tesoro. Los años pasaron. Miguel creció. Se convirtió en un joven inteligente, trabajador, educado. Entró a la universidad gracias a una beca parcial, pero aún así había que pagar libros, transporte, comida. Vendí las pocas joyas que tenía. El anillo de bodas, los aretes que mi madre me había dado, una cadena de oro que mi esposo me regaló en nuestro aniversario. Lo vendí todo sin pensarlo 2 veces. Porque la educación de mi hijo era más importante que cualquier objeto. Miguel se graduó con honores. El día de su graduación, subió al escenario a recoger su diploma y me buscó entre la multitud. Cuando nuestras miradas se encontraron, él sonrió y puso su mano sobre el corazón. Yo lloré. Lloré de felicidad, de orgullo, de agradecimiento. Porque todo el sacrificio había valido la pena. Después de la ceremonia, él me abrazó y me susurró al oído: todo lo que soy es gracias a ti, mamá. Nunca lo olvidaré. Pero la memoria es frágil. Y las promesas se olvidan. Conoció a Camila 2 años después. Ella trabajaba en la misma empresa que él. Era bonita, elegante, siempre bien vestida. Venía de una familia con dinero, eso se notaba en la forma en que hablaba, en la forma en que se movía. La primera vez que la trajo a casa, yo preparé la mejor comida que pude. Limpié la casa hasta que brilló. Me puse mi mejor vestido, aunque era viejo y estaba pasado de moda. Camila entró a mi casa mirando todo con esos ojos que juzgan sin decir nada. Se sentó en el borde de la silla, como si tuviera miedo de ensuciarse. Comió poco y habló menos. Cuando se fueron, Miguel me dijo que Camila era tímida, que solo necesitaba tiempo para acostumbrarse. Yo quise creerle. La boda fue pequeña. Ellos querían algo íntimo, dijeron. Pero yo sabía la verdad. La familia de Camila no quería una celebración grande donde tuvieran que mezclar su círculo con el mío. Aún así, yo pagué lo que pude. Ayudé con el vestido de novia, con las flores, con la comida. Gasté mis ahorros sin dudarlo. Porque era la boda de mi hijo. Y una madre siempre da todo por la felicidad de sus hijos. Los primeros meses de matrimonio, Miguel seguía visitándome. Venía solo, porque Camila siempre tenía alguna excusa. Que estaba cansada, que tenía trabajo, que no se sentía bien. Poco a poco, las visitas se hicieron más cortas, más espaciadas. Miguel llegaba, tomaba un café rápido, y se iba. Siempre con prisa. Siempre con algo más importante que hacer. Cuando Camila quedó embarazada, yo pensé que las cosas mejorarían. Pensé que un bebé nos uniría. Que yo sería la abuela presente, cariñosa, necesaria. Y al principio lo fui. Estuve en el hospital el día que nació mi nieto. Lo sostuve en mis brazos y sentí ese mismo amor inmenso que sentí cuando nació Miguel. Le canté la misma canción de cuna que le cantaba a su padre. Compré todo lo que el bebé necesitaba. La cuna costó $800. El cochecito, 600. La ropa, los pañales, los biberones. Gasté más de $3,000 en total. Dinero que no tenía, pero que saqué de mi pensión, de mis ahorros, de lo poco que había guardado para emergencias. Porque eso es lo que hacen las abuelas. Dan sin medir. Aman sin condiciones. Cuando se mudaron al apartamento nuevo, más grande, en un barrio mejor, fui yo quien les compró los muebles esenciales. La refrigeradora costó $1,200. El sofá de la sala, 900. La lavadora, 800. La televisión del dormitorio, 600. Gasté todos mis ahorros. Todo. No me quedó nada. Pero no me importó. Porque eran mi familia. Porque yo quería que tuvieran una vida cómoda. Porque una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos, incluso cuando ellos ya tienen hijos propios. Miguel me agradeció. Me abrazó. Me dijo que era la mejor madre del mundo. Y yo me fui a casa feliz, sintiéndome útil, sintiéndome amada. Pero eso fue hace 3 años. Desde entonces, las cosas cambiaron. Las visitas se volvieron obligaciones. Miguel venía porque era mi cumpleaños, porque era Navidad, porque era el Día de las Madres. No porque quisiera verme. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Ya no me contaba de su vida, de su trabajo, de mis nietos.
Solo conversaciones superficiales. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Tengo que irme. Hablamos luego. Pero ese luego nunca llegaba. Yo intenté no darle importancia. Me decía a mí misma que estaba ocupado, que tenía una familia que atender, que yo no podía ser egoísta y exigir su tiempo. Pero la verdad es que me sentía olvidada. Y ahora, sentada aquí en mi casa vacía, mirando las paredes que han visto toda mi vida, toda mi historia, me pregunto en qué momento dejé de importar. ¿En qué momento mi hijo decidió que yo ya no era necesaria? ¿En qué momento el niño que prometió cuidarme se convirtió en el hombre que me dejó atrás? Y lo peor de todo es que yo seguí dando. Seguí amando. Seguí esperando que algún día él recordara quién estuvo ahí cuando nadie más estaba. Pero ese día nunca llegó. Todo comenzó hace 3 semanas. Miguel me llamó un martes por la tarde. Yo estaba en el jardín, regando las plantas que tanto me gusta cuidar. Esas plantas que nunca me juzgan, que nunca me olvidan, que florecen cuando las cuidas con amor. Cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono, mi corazón dio un salto. Hacía casi un mes que no hablábamos. Un mes entero. Contesté con esa alegría tonta que solo una madre puede sentir cuando su hijo la llama. Me dijo que quería venir a visitarme, que tenía algo importante que hablar conmigo. Su voz sonaba extraña. No alegre, no emocionada. Era una voz plana, como cuando alguien tiene que cumplir con una tarea desagradable. Pero yo no quise ver eso. Yo solo escuché que mi hijo vendría a verme. Limpié la casa de arriba abajo. Preparé su comida favorita, ese guiso de carne que le encantaba cuando era niño. Puse la mesa con el mantel bueno, ese que solo uso en ocasiones especiales. Me cambié de ropa 3 veces hasta encontrar algo que me hiciera ver bien, pero no demasiado arreglada. No quería que pensara que yo estaba desesperada por su visita, aunque lo estaba. Llegó el sábado por la tarde. Traía a Camila con él. Eso debió ser mi primera señal. Miguel nunca traía a Camila a menos que fuera absolutamente necesario. Ella siempre encontraba una excusa para no venir. Pero ese día estaba ahí, con su bolso caro y sus zapatos de marca. Los recibí con abrazos. Miguel me devolvió el abrazo, pero fue rápido, mecánico. Camila se dejó abrazar sin corresponder, como si yo fuera una extraña en la calle. Nos sentamos en la sala. Yo había preparado café y galletas. Serví las tazas con manos temblorosas, sin saber por qué estaba nerviosa. Miguel no tocó su café. Solo miraba la taza como si fuera lo más interesante del mundo. Camila tampoco tocó el suyo. Se sentó en el borde del sofá, ese sofá que yo les había comprado, y revisaba su teléfono cada pocos segundos. Yo intenté hacer conversación. Pregunté por mi nieto, por el trabajo, por cómo estaban. Miguel respondía con monosílabos. Sí, no, bien, regular. Entonces Camila lo miró. Fue una mirada rápida pero llena de significado, como diciéndole, hazlo de una vez. Y Miguel respiró hondo. Me dijo que habían estado planeando unas vacaciones familiares, que llevaban meses ahorrando para este viaje, que sería una semana en la playa, en un resort con todo incluido. Yo sonreí. Me emocioné. Pensé que me estaba contando para compartir su alegría. Pero entonces vi su cara. Y la emoción se me congeló en el pecho. Me dijo que habían calculado muy bien el presupuesto, que habían buscado las mejores ofertas, que habían conseguido un paquete para 3 personas, 2 adultos y un niño. Yo asentí, todavía sin entender. Y entonces él dijo las palabras que me partieron en 2. Mamá, solo nos alcanza para 3 pasajes. Para Camila, el niño y yo. Yo parpadeé. Traté de procesar lo que acababa de escuchar. 3 pasajes. Él, Camila y mi nieto. Yo no estaba incluida. Pero antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera preguntar por qué me estaba contando esto si yo no iba a ir, Camila habló. Dijo, con esa voz dulce y falsa que usa cuando quiere parecer razonable. Áurea, tú entiendes, ¿verdad? Es que el paquete es muy específico. No podemos agregar otra persona sin que el costo se duplique. Yo las miré. A ella primero, luego a Miguel. Y en ese momento algo en su expresión me lo dijo todo. La forma en que evitaba mi mirada. La forma en que apretaba los labios.
Ellos no me estaban invitando. Me estaban informando. Pero lo peor vino después. Miguel tosió, incómodo, y dijo: además, mamá, la mamá de Camila va a venir con nosotros. Ella ya confirmó. El mundo se detuvo. La mamá de Camila. Ivana. Ella iba a ir. En el tercer lugar. El lugar que debió ser mío. Sentí como si alguien me hubiera vaciado por dentro. Como si todas las palabras se hubieran ido de mi boca y solo quedara un vacío horrible. Traté de hablar, pero mi voz salió quebrada. La mamá de Camila va a ir. Camila respondió antes que Miguel, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es que mi mamá nunca ha ido a la playa, Áurea. Y ella ha estado muy estresada últimamente. Pensamos que le vendría bien un descanso. Un descanso. Ella necesitaba un descanso. ¿Y yo qué? ¿Yo que había trabajado 2 turnos durante años? ¿Yo que había criado a un hijo sola? ¿Yo que había dado hasta mi último centavo para que ellos tuvieran una vida cómoda? ¿Yo no necesitaba un descanso? Pero no dije nada de eso. Solo pregunté, con una voz que no parecía mía: ¿y por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué no me preguntaron si yo quería ir? Miguel finalmente me miró. Y en sus ojos vi algo que me dolió más que cualquier otra cosa. Vi incomodidad. Como si yo fuera un problema que tenía que resolver. Mamá, es que tú sabes cómo son estas cosas. Los paquetes son limitados. Teníamos que decidir rápido. Y pensamos que tú entenderías. Que yo entendería. Que yo, como siempre, aceptaría lo que ellos decidieran. Que yo, como siempre, me haría a un lado sin quejarme. Camila agregó, tocándose el cabello con esos dedos llenos de anillos que seguramente Miguel le había comprado. Además, Áurea, es un viaje muy activo. Mucho caminar, mucho sol. Pensamos que tal vez sería muy cansado para ti. Muy cansado para mí. Como si yo fuera una anciana inválida. Como si no pudiera caminar. Como si no pudiera disfrutar del sol. Tengo 72 años, sí, pero camino todos los días. Cuido mi jardín. Hago mi propia limpieza. Cocino. Vivo sola y me las arreglo perfectamente. Pero para ellos yo era demasiado vieja. Demasiado débil. Demasiado incómoda. Demasiado. Miguel se levantó. Dijo que tenían que irse, que tenían muchas cosas que preparar antes del viaje. Que se iban en una semana. Una semana. En una semana estarían en la playa. Ellos 3. Y la mamá de Camila. Y yo estaría aquí. Sola. Los acompañé hasta la puerta. Miguel me dio un beso rápido en la mejilla. Camila se despidió con un gesto de mano. Y se fueron. Los vi subir al auto. Ese auto nuevo que Miguel había comprado el año pasado. Ese auto en el que yo nunca había montado porque siempre había alguna excusa para no llevarme a ningún lado. Vi como Camila decía algo y Miguel reía. Reía. Como si nada. Como si no acabaran de destrozarme. Cerré la puerta y me quedé ahí, de pie en el pasillo, mirando la casa vacía. La comida que había preparado con tanto amor seguía en la estufa. Ellos no se quedaron a comer. Dijeron que no tenían hambre. No tenían hambre. Pero tuvieron estómago suficiente para venir a mi casa y decirme que yo no era suficientemente importante para ir de vacaciones con mi propia familia. Me senté en el sofá. Ese sofá que yo compré. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Solo me quedé ahí, mirando la pared, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía. Porque en ese momento entendí algo que debí entender hace mucho tiempo. Para ellos, yo no era parte de la familia. Era solo alguien que daba cosas. Alguien conveniente cuando necesitaban dinero o ayuda. Pero cuando se trataba de momentos felices, de recuerdos, de vacaciones, yo no tenía lugar. Mi lugar lo había tomado otra persona. Una mujer que no les había dado nada. Que no había sacrificado nada. Pero que tenía algo que yo ya no tenía. Novedad. Comodidad. Una relación que no venía con el peso de años de sacrificio y expectativas. Y mientras estaba sentada ahí, sola en esa casa demasiado silenciosa, comencé a preguntarme algo nuevo. ¿Por qué seguir dando? ¿Por qué seguir siendo la que siempre entiende, la que siempre perdona, la que siempre se hace a un lado?
Tal vez era hora de hacer algo diferente. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho, como si alguien hubiera puesto una piedra sobre mi corazón durante la noche. Me levantaba, preparaba café, miraba por la ventana. La rutina de siempre. Pero nada se sentía igual. Porque ahora sabía. Sabía que mientras yo estaba aquí, en esta casa que pagué con mi sudor, ellos estaban preparando sus maletas para irse de vacaciones. Con ella. Con Ivana. Con la mujer que había tomado mi lugar. Intenté llamar a Miguel 2 veces durante esa semana. La primera vez no contestó. La segunda, me envió un mensaje. Estoy ocupado, mamá. Te llamo después. Nunca llamó. Intenté pensar en otras cosas. Limpié la casa aunque ya estaba limpia. Cociné comida que no tenía hambre de comer. Regué las plantas hasta que la tierra estuvo demasiado húmeda. Pero nada funcionaba. Nada podía distraerme de esa sensación de abandono que crecía dentro de mí como una planta venenosa. El jueves, 3 días antes de que se fueran, Mariana volvió a visitarme. Tocó la puerta al mediodía y yo estaba tan perdida en mis pensamientos que el sonido me sobresaltó. Abrí la puerta y ahí estaba ella, con una bolsa de pan dulce y esa sonrisa cálida que siempre tiene. Vine a tomar café contigo, dijo simplemente. Nos sentamos en la cocina. Ella sirvió el café mientras yo cortaba el pan. Y entonces, sin que yo dijera nada, las lágrimas comenzaron a caer. Mariana no dijo nada. Solo me tomó la mano y esperó. Le conté todo otra vez. Cada detalle. La visita, las palabras, la forma en que me miraron. La forma en que me hicieron sentir invisible. Cuando terminé, Mariana estaba seria. Más seria de lo que la había visto nunca. Áurea, me dijo, tú sabes todo lo que les has dado a ellos. Asentí. ¿Sabes cuánto dinero has gastado en esa casa donde viven? Volví a asentir. Entonces dime una cosa. ¿Por qué sigues permitiendo que te traten así? No supe qué responder. Porque la verdad era que no lo sabía. Solo sabía que era mi hijo. Y que una madre no abandona a sus hijos, sin importar cómo la traten ellos. Pero Mariana no estaba de acuerdo. Hay una diferencia entre amar y ser pisoteada, me dijo. Y lo que ellos están haciendo contigo es pisotearte. Sus palabras se quedaron conmigo. Resonaron en mi cabeza durante todo el día, durante toda la noche. El viernes, un día antes de que se fueran, Miguel me llamó. Finalmente. Mi corazón dio un salto cuando vi su nombre en la pantalla. Por un momento, solo un momento, pensé que tal vez había cambiado de opinión. Que tal vez me iba a decir que había encontrado la forma de que yo fuera también. Pero no. Me llamaba para pedirme un favor. Necesitaba que yo cuidara sus plantas mientras estaban fuera. Que recogiera su correo. Que me asegurara de que todo estuviera bien en el apartamento. Yo, que no era suficientemente importante para ir con ellos, era suficientemente importante para ser su empleada gratuita. Le pregunté, con voz temblorosa, ¿a qué hora se van mañana? A las 6 de la mañana, respondió. El vuelo sale temprano. ¿Y ya tienen todo listo? Sí, mamá. Camila ha estado empacando toda la semana. Está muy emocionada. Por supuesto que estaba emocionada. Iba a la playa con su madre. Con mi nieto. Con mi hijo. ¿Y el niño? Está emocionado también. Sí, no para de hablar de la playa. De hacer castillos de arena con su abuela. Con su abuela. Con Ivana. Porque yo, su verdadera abuela, no estaría ahí. Le dije que sí, que cuidaría sus plantas. Que recogería su correo. Porque eso es lo que siempre hago. Digo que sí. Acepto. Me hago pequeña para que ellos sean grandes. Colgamos. Y me quedé ahí, sentada, mirando el teléfono en mi mano. Y algo dentro de mí se quebró. No de manera dramática. No con gritos ni llanto. Fue algo silencioso. Como cuando una rama se quiebra por dentro, pero todavía se ve entera por fuera. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando el silencio de la casa. Pensé en todos los años que había dedicado a Miguel. Todos los sacrificios. Todo el amor que había dado sin medida, sin condiciones.
Y pensé en cómo él me había pagado. Con abandono. Con olvido. Con reemplazo. Me levanté a las 3 de la mañana y caminé por la casa. Toqué las paredes, los muebles, las fotografías. Esta casa era mi historia. Mi vida entera estaba en estas paredes. Pero la casa de Miguel también tenía mi historia. Porque yo la había llenado de cosas. La refrigeradora. El sofá. La lavadora. La televisión. Todo eso era mío. Comprado con mi dinero, con mi pensión, con mis ahorros. Y ellos lo usaban todos los días sin siquiera recordar quién se los había dado. Me senté en la sala y saqué un papel y un bolígrafo. Comencé a hacer una lista. Una lista de todo lo que yo había comprado para ellos. Refrigeradora, $1,200. Sofá, $900. Lavadora, $800. Televisión, $600. Mesa del comedor, $500. Cama del niño, $400. Microondas, $200. La lista seguía y seguía. Cuando terminé, sumé todo. $5,800. Casi $6,000 que yo había gastado en su casa. En su comodidad. En su vida. $6,000 que yo no tenía. Que había sacado de mi pensión mensual de $600. Que había ahorrado centavo por centavo, comiendo menos, gastando menos en mí misma. Y ellos me habían dejado fuera de sus vacaciones porque no había dinero. Miré esa lista durante horas. La miré hasta que las lágrimas borraron algunos números. Y entonces pensé en algo que Mariana me había dicho. ¿Por qué sigues permitiendo que te traten así? ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de quedarme sola. Miedo de admitir que tal vez él no me amaba de la forma en que yo lo amaba a él. Pero ahora, sentada en el silencio de la madrugada, con esa lista en mis manos, me di cuenta de algo. Ya estaba sola. Ya lo había perdido. Porque el hijo que yo había criado, el hijo que me prometió que me cuidaría, ese hijo ya no existía. Y si ya lo había perdido, ¿qué más podía perder? El sábado amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo como si el mundo supiera que algo estaba a punto de cambiar. Me levanté temprano. Me duché. Me vestí. Tomé café mirando por la ventana. A las 6 de la mañana, ellos estarían en el aeropuerto. A las 8, estarían en el avión. A las 10, estarían en la playa. Y yo estaría aquí. Pero no por mucho tiempo. Porque por primera vez en 72 años, iba a hacer algo solo para mí. Tomé el teléfono y llamé a Mariana. Ella contestó al segundo timbre, con voz somnolienta. «¿Aurea? ¿Estás bien?» «Mariana», le dije, y mi voz sonaba diferente. Más firme. Más segura. «Necesito tu ayuda». «Lo que necesites», respondió ella, ahora completamente despierta. «Necesito que me ayudes a recuperar lo que es mío». Hubo un silencio. Y entonces Mariana dijo, con una voz llena de orgullo, «Ya era hora, amiga. Ya era hora». Pasamos todo el día planeando. Mariana vino a mi casa y nos sentamos en la cocina con café y papeles. Yo le mostré la lista. Ella la leyó con atención, asintiendo con cada ítem. «Todo esto es tuyo», dijo. «Tienes recibos». Asentí. Porque soy una mujer organizada. Guardo todo. Cada recibo, cada comprobante, cada papel importante. Fui a mi habitación y saqué una caja de zapatos vieja donde guardaba todos los documentos. Recibos de hace 3 años. Comprobantes de transferencias. Todo estaba ahí. Mariana los revisó uno por uno. Y con cada papel que leía, su expresión se endurecía más. «Aurea», me dijo finalmente, «esto es más que suficiente. Todo esto es legalmente tuyo. Tú lo compraste. Tú lo pagaste. Y tienes todas las pruebas». «¿Y qué puedo hacer con eso?», pregunté. Ella me miró con esos ojos sabios que han visto mucho en la vida. «Puedes recuperarlo. Puedes ir a esa casa y llevarte todo lo que es tuyo. Cada mueble, cada electrodoméstico. Todo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pero, ¿no sería eso? Robar. Mariana negó con la cabeza.
No puedes robar lo que ya es tuyo, Áurea. Esas cosas son tuyas. Tú las compraste. Y si ellos no te valoran, si ellos te dejan fuera de su vida, entonces no tienen derecho a quedarse con lo que tú les diste. Sus palabras tenían sentido. Perfecto sentido. Pero aún tenía miedo. El domingo por la mañana desperté con una claridad extraña. Como si durante la noche algo se hubiera acomodado dentro de mí. Ya no había dudas. Ya no había miedo. Solo había una decisión que tomar. Mariana llegó a las 9 de la mañana. Traía café y pan, pero ninguna de las dos teníamos hambre. Teníamos otra cosa en mente. Nos sentamos en la cocina y ella sacó una libreta. Necesitamos un plan, dijo. No podemos ir allá sin pensar bien cada paso. Asentí. Ella tenía razón. Esto no era un berrinche. Esto no era venganza ciega. Esto era justicia. Y la justicia requiere orden. Comenzamos por lo práctico. Miguel me había dado una copia de las llaves de su apartamento hace 2 años, cuando nació mi nieto. Por si hay una emergencia, había dicho entonces. Bueno, esto era una emergencia. Una emergencia de dignidad. ¿Cuándo regresan?, preguntó Mariana. El próximo sábado. En una semana exacta. Perfecto. Eso nos da 7 días. 7 días para recuperar lo que era mío. 7 días para desaparecer de su vida de la misma forma en que ellos me habían hecho desaparecer de la suya. Mariana conocía a alguien que tenía una empresa de mudanzas pequeña. Un hombre llamado Marcos Huerta, que ella había conocido años atrás cuando le estaba pasando por un momento difícil. Marcos es de confianza, me aseguró. Y le debe un favor a mi familia. Él nos ayudará. Llamó a Marcos esa misma tarde. Le explicó la situación sin demasiados detalles. Solo lo necesario, una señora mayor que necesitaba recuperar sus muebles de la casa de su hijo. Marcos aceptó sin hacer preguntas incómodas. Dijo que podía estar disponible el martes por la tarde. El martes. 2 días. Solo 2 días para prepararme para lo que iba a hacer. Esa noche volví a revisar la lista. Cada objeto. Cada precio. Cada recibo. Todo estaba ahí. La evidencia clara y contundente de que yo había sido quien construyó esa comodidad en la que ellos vivían. La refrigeradora en la que guardaban su comida. El sofá donde se sentaban cada noche a ver televisión. La lavadora que limpiaba su ropa. La cama donde mi nieto dormía. Todo era mío. El lunes en la mañana, Mariana volvió con más noticias. Hablé con una conocida mía que es abogada. Me dijo. Su nombre es Cecilia Palma. Le conté tu situación y quiere hablar contigo. ¿Una abogada? ¿Para qué? Para que todo sea legal, Áurea. Para que si ellos intentan hacer algo, tú estés protegida. No había pensado en eso. En que Miguel pudiera reaccionar mal. En que pudiera acusarme de algo. Pero Mariana tenía razón. Era mejor estar preparada. Fuimos a la oficina de Cecilia esa misma tarde. Era una mujer de unos 50 años, con ojos inteligentes y una manera de hablar directa que me gustó de inmediato. Le mostré todos los recibos, todas las pruebas. Ella los revisó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, me miró con una expresión seria. Señora Correa, legalmente usted está en todo su derecho de recuperar estos bienes. Son suyos. Usted los compró y tiene la documentación que lo prueba. ¿Y si mi hijo dice que fueron regalos? Cecilia negó con la cabeza. Un regalo implica una transferencia voluntaria de propiedad. Pero en casos como este, donde hay un patrón de dependencia económica y usted puede demostrar que estos bienes fueron adquiridos como parte de un apoyo familiar continuo, la ley está de su lado. No entendí todas sus palabras legales, pero entendí lo importante. Yo tenía derecho a recuperar lo que era mío. ¿Qué me recomienda hacer?, le pregunté. Retire los bienes. Documente todo con fotografías y videos. Guarde los recibos en un lugar seguro. Y si su hijo la contacta, no responda emocionalmente. Manténgase firme y déjeme saber si necesita respaldo legal. Me dio su tarjeta. Y por primera vez en semanas, sentí que alguien estaba de mi lado. Alguien que no me decía que tenía que aguantar, que tenía que perdonar,
que tenía que ser la madre comprensiva de siempre. Alguien que me decía que tenía derechos. Y que merecía respeto. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con el estómago revuelto. Nerviosa, sí, pero también decidida. Mariana llegó a las 2 de la tarde. Marcos llegaría a las 3 con su camión. Nos dirigimos al apartamento de Miguel. Yo llevaba las llaves en mi bolso, junto con mi teléfono y la lista de objetos que iba a recuperar. El edificio estaba tranquilo. Era un martes por la tarde y la mayoría de la gente estaba trabajando. Subimos por el ascensor en silencio. Mariana me apretó la mano. ¿Estás segura?, me preguntó. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Abrí la puerta del apartamento. El olor familiar me golpeó de inmediato. Ese olor a hogar que ya no era mío, que tal vez nunca había sido mío. Entramos. El apartamento estaba limpio, ordenado. Podía imaginarlos esa mañana del sábado, cerrando la puerta con prisa, emocionados por su viaje. Sin pensar en mí ni por un segundo. Mariana comenzó a tomar fotografías. Del apartamento completo. De cada mueble. De cada electrodoméstico. Evidencia, dijo simplemente. Yo caminé por las habitaciones como un fantasma. Toqué el sofá donde nunca me habían invitado a sentarme más de 10 minutos. La televisión que yo había comprado pero que nunca había visto conmigo. La refrigeradora llena de comida que yo nunca había sido invitada a compartir. Marcos llegó puntual a las 3. Era un hombre de unos 40 años, fuerte, con cara amable. Saludó con respeto y no hizo preguntas. ¿Qué necesita que me lleve, señora?, preguntó. Le mostré la lista. Él la leyó y asintió. No hay problema. Esto lo sacamos en 2 viajes. Comenzaron a trabajar. Marcos y su ayudante, un joven llamado Joel, levantaban cada mueble con cuidado. Desconectaban cada electrodoméstico con profesionalismo. Yo los observaba. Y con cada objeto que salía por la puerta, sentía como si me quitaran un peso de encima. La refrigeradora fue lo primero. Esa refrigeradora de $1,200 que yo había comprado cuando ellos se mudaron. La vaciamos primero, por supuesto. No iba a dejar que la comida se echara a perder. Eso habría sido cruel. Pero la refrigeradora era mía. Y se iba conmigo. Luego el sofá. Ese sofá de $900 donde Camila se sentaba cada noche. El sofá que yo había elegido con tanto cuidado, pensando en que fuera cómodo para mi hijo. La lavadora. $800. La había comprado porque Camila se quejaba de tener que ir a la lavandería. Yo quería facilitarles la vida. La televisión del dormitorio. $600. Un regalo de Navidad de hace 2 años. La mesa del comedor. $500. Donde comían cada día sin invitarme nunca. La cama del niño. $400. Esa me dolió más. Porque era la cama de mi nieto. Pero también era mía. La había comprado yo. Y si ellos no querían que yo fuera parte de la vida de mi nieto, entonces tampoco necesitaban las cosas que yo le había dado. El microondas. $200. Las lámparas de la sala. $150 cada una. El espejo del baño. $100. Cada objeto que salía era una pequeña victoria. Una pequeña declaración de que yo también importaba. Mariana lo documentaba todo. Fotos del apartamento antes. Fotos del apartamento durante. Fotos del apartamento después. Cuando terminamos, el apartamento se veía vacío. Desolado. Las paredes desnudas. El piso marcado donde habían estado los muebles. Y yo me sentí libre. Marcos cargó todo en su camión. Hicimos 2 viajes hasta un depósito que Mariana había conseguido alquilar por un mes. ¿Y después qué harás con todo esto?, me preguntó Mariana mientras veíamos cómo descargaban la última pieza. No lo sé todavía, respondí honestamente. Tal vez lo venda. Tal vez lo done. Tal vez lo use en un lugar nuevo. Porque esa era la otra decisión que había tomado. No iba a quedarme en mi casa esperando a que Miguel regresara y viniera a gritarme. No iba a darle esa satisfacción. Iba a desaparecer. De la misma forma en que él me había hecho desaparecer de su vida.
Pagué a Marcos $400 por el trabajo. Dinero que no tenía, pero que saqué de mi pensión. Dinero bien gastado. Él me dio la mano antes de irse. Señora, no sé qué pasó entre usted y su familia, pero usted hizo lo correcto. A veces hay que poner límites, incluso con la gente que amamos. Sus palabras me quedaron resonando. Esa noche, Mariana y yo cenamos en mi casa. Estábamos cansadas, pero había algo diferente en el aire. Algo como esperanza. ¿Qué sigue ahora?, me preguntó. Ahora me voy, le dije. Voy a buscar un apartamento pequeño. Algo solo para mí. Y voy a empezar de nuevo. ¿Y Miguel? Miguel tomó su decisión. Ahora yo tomo la mía. Mariana sonrió. Estoy orgullosa de ti, Áurea. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba orgullosa de mí misma también. Los siguientes días fueron un torbellino. Pero por primera vez en mucho tiempo, era un torbellino que yo controlaba. Ya no estaba esperando. Ya no estaba sufriendo en silencio. Estaba actuando. El miércoles por la mañana comencé a buscar apartamentos. Algo pequeño, algo que pudiera pagar con mi pensión. Algo que fuera solo mío. Mariana me acompañó. Vimos 5 apartamentos ese día. Algunos eran demasiado caros. Otros estaban en malas condiciones. Pero el último, un pequeño apartamento en un edificio tranquilo, me robó el corazón. Tenía una sala pequeña con ventana grande. Una cocina sencilla pero funcional. Un dormitorio cómodo. Y lo mejor de todo, un balcón pequeño donde podría poner plantas. El dueño era un señor mayor llamado Leandro Guevara. Me miró con ojos amables cuando le expliqué que vivía sola, que era jubilada, que necesitaba un lugar tranquilo. El alquiler es de $350 al mes, dijo. Más servicios. Era perfecto. Podía pagarlo con mi pensión de $600 y aún me quedaría algo para vivir. Lo tomo, dije sin dudarlo. Leandro sonrió. Necesito un mes de depósito y el primer mes por adelantado. $700. Era casi todo lo que me quedaba en mi cuenta después de pagar la mudanza. Pero no me importó. Firmé el contrato ese mismo día. Leandro me dio las llaves y me dijo que podía mudarme cuando quisiera. Mañana, le dije. Me mudo mañana. Esa noche empaqué mis cosas. No era mucho. Ropa, algunos libros, fotografías. Las cosas importantes cabían en 3 cajas. Me di cuenta de algo mientras empacaba. Había vivido 72 años, pero no tenía muchas posesiones personales. Porque todo mi dinero, todo mi esfuerzo, lo había invertido en otras personas. En Miguel. En su familia. Y ahora esas cosas estaban en un depósito, esperando a que yo decidiera qué hacer con ellas. Mariana llegó el jueves temprano. Trajo a su hijo para que nos ayudara con las cajas. Entre los 3, cargamos todo en su auto. Mientras cerraba la puerta de mi casa por última vez, sentí una punzada de tristeza. Había vivido ahí 20 años. Había criado a Miguel en esa casa. Cada rincón tenía una memoria. Pero las memorias ya no eran suficientes. Ya no podía vivir en el pasado, esperando que mi hijo recordara quién había sido yo para él. El apartamento nuevo olía a pintura fresca y a posibilidades nuevas. Comenzamos a desempacar. Mariana colgó las cortinas mientras yo acomodaba la ropa en el armario. ¿Vas a traer algunos de los muebles del depósito?, me preguntó. Asentí. La televisión, creo. Y tal vez una mesa pequeña. Lo demás no lo necesito. Lo demás lo vendería. O lo donaría. No había decidido todavía. Para el viernes por la tarde, el apartamento comenzaba a sentirse como un hogar. Pequeño, sí. Pero mío. Completamente mío. Esa noche me senté en el balcón con una taza de té. Miré la ciudad abajo, las luces que se encendían una por una. Y por primera vez en semanas, sentí paz. Pero sabía que la paz no duraría mucho. Porque mañana era sábado. Y mañana Miguel regresaría de sus vacaciones. Mañana descubriría lo que yo había hecho. Mariana vino el viernes por la noche. Traía vino y queso. Para celebrar tu nueva vida, dijo. Nos sentamos en el balcón,
bebiendo vino barato de vasos de plástico porque yo todavía no había comprado copas. ¿Estás lista para mañana?, me preguntó. No, admití. Pero no importa si estoy lista o no. Va a pasar de todas formas. ¿Crees que te llame? Sé que me va a llamar. Probablemente muchas veces. ¿Y qué vas a hacer? Respiré hondo. Voy a responder. Pero solo una vez. Para decirle lo que tengo que decir. Y después voy a bloquear su número. Mariana me miró sorprendida. ¿Vas a bloquear a tu hijo? Voy a bloquear a un hombre que me trató como si yo no importara. Si algún día él recuerda que tuvo una madre que lo amó con todo su corazón, tal vez entonces podamos hablar. Pero hasta ese día, no tengo nada más que decirle. Las palabras sonaban duras. Incluso para mí. Pero eran verdaderas. Esa noche casi no dormí. No por nervios, sino por anticipación. Me preguntaba cómo sería. ¿Cómo reaccionaría Miguel cuando entrara a su apartamento y viera el vacío? Me imaginaba su cara. La confusión primero. Después la incredulidad. Después la rabia. Y una parte pequeña de mí, una parte que no me enorgullecía pero que existía, esperaba que también sintiera algo de lo que yo había sentido. Abandono. Traición. Dolor. El sábado amaneció soleado. Irónico, pensé. El día que mi hijo descubriría lo que había hecho era un día hermoso. Desayuné despacio. Café y tostadas. Me duché. Me vestí con ropa cómoda. Y esperé. Su vuelo llegaba a las 2 de la tarde. Calculé que estarían en su apartamento alrededor de las 3:30. A las 3:45, mi teléfono comenzó a sonar. Miguel. Miré la pantalla. Dejé que sonara una vez. 2 veces. 3 veces. Al cuarto timbre, contesté. Mamá. Su voz sonaba extraña. Controlada pero tensa. ¿Dónde están nuestras cosas? Nuestras cosas. Ni siquiera podía admitir que eran mías. Hola, Miguel, dije con calma. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Mamá, no juegues. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está la refrigeradora? ¿El sofá? ¿La televisión? ¿Qué pasó aquí? Me llevé lo que era mío, respondí simplemente. Hubo un silencio. Y entonces él explotó. ¿Cómo que te llevaste lo que era tuyo? Esas cosas estaban en nuestra casa. Eran nuestras. Eran mías, Miguel. Yo las compré. Yo las pagué. Y tengo los recibos que lo prueban. Pero nos las diste. Eran regalos. Los regalos se dan a personas que te valoran. A personas que te incluyen en su vida. A personas que no te reemplazan con la madre de su esposa. Otro silencio. Este más largo. Mamá, esto es ridículo. Eres mi madre. No puedes hacer esto. Puedo y lo hice. Y antes de que sigas, debes saber que consulté con una abogada. Todo lo que hice es completamente legal. Esas cosas eran mías y tenía derecho a recuperarlas. Escuché voces de fondo. Camila gritando algo. El niño llorando. Mamá, por favor. Devuélvenos las cosas. Podemos hablar de esto. No hay nada de qué hablar, Miguel. Tú tomaste una decisión cuando me dejaste fuera de tus vacaciones. Cuando decidiste que la madre de tu esposa era más importante que yo. Y yo tomé mi decisión también. No teníamos dinero para 4 personas. Pero tenían dinero para 3. Y elegiste llevar a ella en lugar de a mí. Tu madre. La mujer que te crió sola. Que vendió sus joyas para pagar tu educación. Que te dio todo. Mamá, tú no entiendes. Ivana nunca había ido a la playa. Camila quería que su mamá tuviera esa experiencia. ¿Y yo? ¿Yo no merezco experiencias? ¿Yo no merezco ser parte de la familia? No respondió. Miguel, voy a decirte algo y quiero que lo escuches bien. Yo te amé con cada fibra de mi ser. Te di todo lo que tenía. No solo dinero, sino tiempo, energía, amor. Y tú me pagaste con olvido. Me hiciste sentir como si yo fuera una carga. Como si mi presencia fuera incómoda. Como si yo ya no importara.
Mamá, eso no es cierto. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste más de media hora conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir amada? Silencio. No puedes responder porque no lo recuerdas. Porque dejé de ser importante para ti hace mucho tiempo. Y yo permití que eso pasara porque tenía miedo de perderte. Pero ahora me doy cuenta de que ya te había perdido. Mamá, por favor, devuélvenos las cosas y podemos arreglar todo esto. No voy a devolver nada. Esas cosas son mías. Pero voy a hacer algo mejor. Voy a darte la oportunidad de demostrar que realmente te importo. ¿Qué quieres decir? Quiero que pienses en todo lo que hice por ti, en todos los sacrificios, en todo el amor que te di. Y quiero que te preguntes si así es como se trata a una madre, si así es como se honra a la mujer que te dio la vida. Mamá. Y cuando tengas la respuesta, si alguna vez tienes la respuesta, tal vez entonces podamos hablar. Pero hasta ese día, no me busques. No me llames. No finjas que te importo cuando solo quieres recuperar tus cosas. ¿Dónde estás? Voy a ir a verte. Eso no va a pasar, Miguel. Me mudé. Y no voy a decirte dónde. ¿Te mudaste? ¿Por qué? Porque necesitaba empezar de nuevo. Lejos de personas que me hacen sentir invisible. Escuché a Camila gritando más fuerte en el fondo. Algo sobre llamar a la policía. Miguel, si Camila quiere llamar a la policía, que lo haga. Tengo todos los recibos. Tengo pruebas de que cada cosa que me llevé era mía. Y tengo una abogada que puede explicárselo si es necesario. No puedo creer que estés haciendo esto. Yo no puedo creer que me hayas tratado como lo hiciste. Pero aquí estamos. Respiré hondo. Era hora de terminar esta conversación. Miguel, yo siempre seré tu madre. Y siempre te amaré. Pero ya no voy a permitir que me lastimes. Ya no voy a ser la que siempre da y nunca recibe. Ya no voy a hacerme pequeña para que tú te sientas grande. Mamá. Adiós, Miguel. Espero que algún día entiendas lo que hiciste. Y espero que cuando tengas 72 años, tu hijo te trate mejor de lo que tú me trataste a mí. Y colgué. Después de colgar, mis manos temblaban. No de miedo, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. Control sobre mi propia vida. Me senté en el balcón y miré mi teléfono. Sabía que volvería a sonar. Y tenía razón. 5 minutos después, Miguel llamó otra vez. No contesté. Llamó de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. 10 llamadas en media hora. Después comenzaron los mensajes. Mamá, por favor, contesta. Esto es una locura. Necesitamos hablar. Camila está muy alterada. El niño está asustado. No puedes hacernos esto. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Pero ninguno decía lo que yo necesitaba escuchar. Ninguno decía lo siento. Ninguno reconocía el dolor que me habían causado. Todos eran sobre ellos. Sobre su incomodidad. Sobre su problema. Nunca sobre mí. Mariana llegó 1 hora después. Me encontró en el balcón, mirando el teléfono que no dejaba de vibrar. ¿Ya llamó?, preguntó. Asentí. No ha parado. ¿Y qué le dijiste? La verdad. Toda la verdad. Se sentó a mi lado. Tomó mi mano. ¿Cómo te sientes? Pensé en su pregunta. ¿Cómo me sentía? Triste. Sí. Pero también algo más. Me siento libre, dije finalmente. Por primera vez en años, me siento libre. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contesté con cautela. Señora Correa. Era una voz de mujer que no reconocí. ¿Quién habla? Soy Ivana, la mamá de Camila. Me quedé helada. La mujer que había tomado mi lugar en las vacaciones. La mujer que había dormido en la habitación que debió ser mía. ¿Qué quiere?, pregunté con voz fría. Mire, señora Correa, sé que hay un malentendido. Miguel y Camila me contaron lo que pasó.
Yo solo quería decirle que tal vez usted está exagerando un poco. Exagerando. Esa palabra encendió algo dentro de mí. ¿Exagerando? ¿Usted cree que estoy exagerando? Bueno, es que fueron solo unas vacaciones. No es para tanto. Los jóvenes necesitan su espacio también, ¿sabe? Usted fue en mi lugar, dije, y mi voz temblaba de rabia contenida. Usted fue a la playa con mi hijo y mi nieto, en el lugar que debió ser mío. Y ahora me dice que estoy exagerando. Pero es que yo soy la abuela del niño también, por parte de Camila. Y yo soy la abuela por parte de Miguel. La diferencia es que yo gasté miles de dólares en esa familia. Yo compré todo lo que hacía su vida cómoda. ¿Y usted qué ha dado? Aparte de su opinión no solicitada, claro. Hubo un silencio incómodo. No tiene que ser grosera, dijo finalmente. No estoy siendo grosera. Estoy siendo honesta. Algo que al parecer nadie en esa familia sabe hacer. Ahora, si me disculpa, no tengo nada más que hablar con usted. Y colgué. Mariana me miraba con los ojos muy abiertos. Y entonces, para mi sorpresa, comenzó a reír. ¿Qué? Pregunté. Nada. Solo que nunca te había escuchado hablar así. Me gusta esta nueva Áurea. Y yo también comencé a reír. Porque tenía razón. Esta era una nueva Áurea. Una que no se dejaba pisotear. Una que defendía su dignidad. Los mensajes continuaron durante todo el día. Pero ahora no solo eran de Miguel. Camila también escribió. Áurea, esto es muy inmaduro de tu parte. Nos dejaste sin refrigeradora. ¿Cómo vamos a guardar la comida? Inmaduro. Yo era inmadura. No respondí. Pero guardé cada mensaje. Cada uno era evidencia de que ellos solo se preocupaban por las cosas. Nunca por mí. A las 8 de la noche, Miguel volvió a llamar. Esta vez contesté. Mamá, por favor. Necesitamos al menos la refrigeradora. El niño necesita que guardemos su leche. Pueden comprar una refrigeradora nueva, Miguel. Ustedes tienen trabajo. Tienen ingresos. Pueden ir a una tienda y comprar una. No tenemos $3,000 para comprar todo lo que te llevaste. Yo tampoco tenía $3,000 cuando compré todo eso. Pero lo hice de todos modos. Porque los amaba. Porque quería que ustedes estuvieran cómodos. Mamá, esto es un castigo. Nos estás castigando. No. Miguel. Esto es consecuencia. Tú me excluiste de tu vida. Yo excluí mis cosas de tu casa. Es simple. Eres mi madre. Se supone que las madres perdonan. Esas palabras me dolieron. Porque era verdad. Yo siempre había perdonado. Siempre había cedido. Siempre había sido la que entendía. Pero ya no más. Miguel, ¿tú sabes cuántas veces te he perdonado? ¿Cuántas veces he tragado mi dolor porque no quería incomodarte? ¿Cuántas veces me he hecho invisible para que tú pudieras brillar? No respondió. Toda mi vida te perdoné. Pero el perdón no significa permitir que me sigas lastimando. El perdón no significa olvidar mi propia dignidad. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué tengo que hacer para que devuelvas las cosas? No se trata de las cosas, Miguel. Se trata de respeto, de amor, de valorarme como tu madre. Yo te valoro. No, no lo haces. Si me valoraras, habría sido yo quien fue a la playa con ustedes. Si me valoraras, me llamarías más de una vez al mes. Si me valoraras, me habrías incluido en tu vida en lugar de esconderme como si fuera una vergüenza. Escuché su respiración entrecortada. Tal vez estaba llorando. Parte de mí quería consolarlo, como había hecho toda su vida. Pero la nueva Áurea sabía que consolarlo ahora sería traicionarme a mí misma. Miguel, cuando estés listo para tener una conversación real. Cuando estés listo para reconocer el daño que me hiciste. Cuando estés listo para cambiar realmente. Entonces podemos hablar. Pero no antes. Y mientras tanto, ¿qué hacemos sin muebles? Eso es tu problema, no el mío. Ustedes son adultos. Encuentren una solución. Y volví a colgar. Esta vez,
Bloqueé su número. Bloqueé el número de Camila también. Y el de Ivana, por si acaso. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio para procesar todo lo que había pasado. Esa noche, Mariana se quedó a dormir conmigo. Hablamos hasta tarde, tomándote en el balcón. ¿Crees que vaya a venir a buscarte?, preguntó. No sabe dónde vivo. Y aunque lo supiera, no creo que venga. Miguel no es confrontacional. Prefiere llamar, mandar mensajes, hacer que otros hablen por él. ¿Y si manda a la policía? Que la mande. Tengo todos los recibos. Tengo una abogada. No hice nada ilegal. Mariana asintió. ¿Y ahora qué? Ahora vivo mi vida. Aprendo a ser feliz sola. Aprendo a poner límites. Aprendo a valorarme a mí misma tanto como valoré a otros durante 72 años. El domingo fue más tranquilo. Sin el bombardeo constante de llamadas y mensajes, pude respirar. Salí a caminar por el barrio. Conocí a algunos vecinos. Una señora mayor llamada Cecilia me invitó a tomar café. Me contó que vivía sola también, que sus hijos vivían en otra ciudad. Pero vienen a visitarme seguido, dijo con orgullo. Y me llaman todos los días. Sentí una punzada de envidia. Pero también sentí esperanza. Porque si los hijos de Cecilia podían valorarla, tal vez algún día Miguel aprendería a valorarme también. O tal vez no, y tenía que estar en paz con esa posibilidad. El lunes recibí un correo electrónico. Era de una dirección que no reconocía, pero el asunto decía, de parte de Miguel. Lo abrí con cautela. Era una carta larga. Miguel había escrito párrafos y párrafos. Explicando, justificando, pidiendo que reconsiderara. Pero en ninguna parte decía lo siento por haberte lastimado. Decía lamento que te haya sentido así. Como si mis sentimientos fueran el problema, no sus acciones. Decía nunca fue nuestra intención hacerte sentir excluida. Como si la exclusión accidental doliera menos que la intencional. Decía esperamos que puedas perdonarnos y devolver las cosas. Como si el perdón fuera transaccional. Como si fuera algo que se podía comprar con promesas vacías. Cerré el correo sin responder. Esa tarde, Cecilia Palma, mi abogada, me llamó. Señora Correa, recibí una llamada del abogado de su hijo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué dijo? ¿Qué quieren negociar? Que están dispuestos a ofrecerle compensación por los muebles si usted los devuelve. ¿Compensación? Como si fueran a comprarme mis propias cosas. Exactamente. Les expliqué que los bienes son legalmente suyos y que no hay nada que negociar. Se pusieron muy molestos. ¿Y ahora qué? Ahora nada. No tienen caso legal. Pueden amenazar todo lo que quieran, pero no pueden hacer nada. Las cosas son suyas y punto. Respiré aliviada. Gracias, Cecilia. De nada. Y Áurea, si me permite decirle algo personal, estoy orgullosa de usted. No muchas mujeres de su edad tienen el coraje de poner límites así. Sus palabras me calentaron el corazón. Esa noche me senté a escribir. No para Miguel, sino para mí. Escribí todo lo que sentía. Todo el dolor, la rabia, la decepción. Pero también la esperanza. La libertad. El renacimiento. Y mientras escribía, me di cuenta de algo importante. Esto no era el final. Era el principio. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Cada mañana me despertaba en mi nuevo apartamento esperando sentir arrepentimiento. Esperando extrañar a Miguel tanto que quisiera llamarlo y decirle que todo estaba perdonado. Pero ese sentimiento nunca llegó. En cambio, sentía algo diferente. Algo parecido a la paz. Mariana me visitaba casi todos los días. Traía comida, noticias del barrio, chismes inofensivos que me hacían reír. Me estaba ayudando a reconstruir una vida que había olvidado que podía tener. Una vida propia. Pero sabía que Miguel no se quedaría callado para siempre. Y tenía razón. 2 semanas después de que bloqueara su número, llegó una carta certificada a mi antiguo domicilio. La casera, una señora amable que me conocía desde hace años, me la hizo llegar. Era de un bufete de abogados. Con manos temblorosas,
Abrí el sobre. Era una carta formal exigiendo la devolución de los bienes o el pago de su valor total, $5.800. Decían que los bienes habían sido regalados y que retirarlos sin permiso constituía apropiación indebida. Llamé a Cecilia inmediatamente. Ella leyó la carta y se rió. Esto no tiene ningún fundamento legal. Los regalos entre familiares en un contexto de dependencia económica no son vinculantes de esa manera. Además, usted tiene todos los recibos a su nombre. Entonces, ¿qué hago? Nada. Yo me encargo. Voy a responder a su abogado con una carta explicando la situación legal. Y voy a adjuntar copias de todos sus recibos. Cuando vean la evidencia, se darán cuenta de que no tienen caso. ¿Y si no se dan cuenta? Entonces los veremos en corte. Y ahí un juez les explicará que están perdiendo su tiempo y su dinero. Cecilia cumplió su palabra. Una semana después, el abogado de Miguel no volvió a contactarla. Aparentemente, cuando vieron los recibos, entendieron que no tenían ninguna posibilidad. Pero Miguel encontró otras formas de llegar a mí. Comenzó a llamar a mis antiguas amigas, a vecinos del barrio viejo, preguntando por mí, diciendo que estaba preocupado, que yo había actuado irracionalmente, que tal vez estaba enferma. Algunos me llamaron, confundidos. Les expliqué la situación brevemente, sin entrar en detalles. La mayoría me entendió. Algunos no. Una exvecina me dijo, pero Áurea, es tu hijo. Los hijos cometen errores. Tú deberías perdonarlo. Y ahí estaba otra vez. Esa expectativa de que yo debía perdonar siempre. Que yo debía ceder siempre. Que mi dolor no era tan importante como mantener la paz familiar. Le dije con calma, yo puedo perdonarlo sin permitir que me siga lastimando. El perdón no significa volver a una relación tóxica. Ella no supo qué responder a eso. Un mes después del incidente, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Era la directora de la escuela de mi nieto. Señora Correa, disculpe que la moleste. Conseguí su número a través de los registros escolares antiguos. Necesito hablar con usted sobre su nieto. Mi corazón se aceleró. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? Está bien físicamente, pero está teniendo problemas de comportamiento. Se ha vuelto muy retraído. Llora con frecuencia. Y cuando le preguntamos qué pasa, dice que extraña a su abuela. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Mi nieto. Mi dulce nieto que no tenía culpa de nada de esto. ¿Y sus padres? ¿Qué dicen? Ellos dicen que ustedes tuvieron un desacuerdo familiar. Pero el niño está sufriendo, señora Correa. Y pensé que debía saberlo. Después de colgar, lloré durante 1 hora. Lloré por mi nieto. Por ese niño inocente que estaba pagando el precio de las decisiones de sus padres. Pero también sabía que yo no era responsable de esto. Miguel y Camila habían creado esta situación. Ellos me habían excluido. Ellos habían elegido hacerme invisible. Y ahora su hijo sufría las consecuencias. Esa noche le escribí una carta a mi nieto. Una carta que él podría leer cuando fuera mayor. Explicándole todo. Diciéndole cuánto lo amaba. Diciéndole que a veces los adultos cometen errores y los niños sufren por ello. Le expliqué que yo no lo había abandonado. Que sus padres habían tomado decisiones que me obligaron a protegerme. Guardé la carta en un sobre. Algún día, de alguna manera, él la leería. 2 meses después, algo inesperado sucedió. Estaba en el supermercado cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Áurea. Me di vuelta. Era Camila. Se veía diferente. Más delgada. Tenía ojeras profundas. Su cabello, siempre perfectamente arreglado, estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Nos miramos durante un momento largo e incómodo. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente. Estoy bien, respondí con frialdad. ¿Y tú? Hemos tenido tiempos difíciles. Su voz se quebró. Todo ha sido muy complicado desde que te fuiste. Desde que me fui, repetí. Interesante forma de decirlo.
como si yo hubiera sido quien decidió irse de vacaciones sin incluir a la otra. Ella bajó la mirada. Áurea, lo siento. Sé que cometimos un error. ¿Un error? ¿Llamarías error a excluir deliberadamente a alguien y luego reemplazarla con otra persona? No fue así. Bueno, sí fue así. Pero no pensamos que te afectaría tanto. Porque nunca pensaron en mí. Nunca se preguntaron cómo me sentiría. Solo pensaron en ustedes. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Tienes razón. Y lo lamento. Miguel también lo lamenta. ¿Lamentan haberme lastimado? ¿O lamentan haberse quedado sin refrigeradora? Se sonrojó. Ambas cosas, supongo. Pero principalmente lo primero. El niño te extraña mucho. Pregunta por ti todos los días. Esas palabras me partieron el corazón. Pero me mantuve firme. Yo también lo extraño. Pero no voy a volver solo porque me extrañan. Necesito saber que las cosas van a cambiar realmente. Van a cambiar. Lo prometo. Camila, las promesas no significan nada sin acciones. Ustedes prometieron muchas cosas. Prometieron visitarme. Prometieron incluirme. Y nunca cumplieron. Lo sé. Y esta vez será diferente. La miré a los ojos. Vi algo que no había visto antes. Arrepentimiento genuino. O tal vez solo era buena actuación. Ya no sabía distinguir. Necesito tiempo, le dije. Necesito saber que ustedes realmente entienden lo que hicieron. No solo con palabras, sino con acciones. ¿Qué necesitas que hagamos? No lo sé todavía. Pero cuando lo sepa, se los haré saber. Ella asintió. ¿Al menos podemos saber dónde vives? Por si hay una emergencia. No. Todavía no. Cuando esté lista, yo los contactaré. Nos despedimos incómodamente. La vi alejarse, empujando su carrito de compras, y sentí una mezcla de emociones. Tristeza, rabia, y tal vez, solo tal vez, un poquito de esperanza. Esa noche le conté a Mariana sobre el encuentro. ¿Crees que fueron sinceros?, me preguntó. No lo sé. Parte de mí quiere creer que sí. Pero otra parte recuerda todas las veces que confié y me decepcionaron. ¿Y qué vas a hacer? Voy a esperar. Voy a ver si sus acciones coinciden con sus palabras. Y mientras tanto, voy a seguir construyendo mi propia vida. Porque eso era lo que había aprendido en estos meses. Que no necesitaba a Miguel para ser feliz. Que no necesitaba su aprobación para tener valor. Que yo era suficiente, sola. Las semanas pasaron. No volví a saber de Camila ni de Miguel directamente. Pero a través de conocidos mutuos, me llegaban noticias. Que habían comprado muebles usados para el apartamento. Que estaban teniendo problemas económicos porque gastaron todos sus ahorros en reemplazar lo que yo me había llevado. Que Camila e Ivana habían tenido una pelea fuerte. Cada noticia era como una pequeña validación. No me alegraba de su sufrimiento. Pero me alegraba de que finalmente estuvieran enfrentando consecuencias. Porque las consecuencias enseñan. El dolor enseña. Y tal vez, solo tal vez, esta experiencia les enseñaría a valorar a las personas antes de perderlas. 3 meses después del encuentro en el supermercado, recibí un paquete. Dentro había una carta de Miguel. Y fotografías. Muchas fotografías. Las fotografías mostraban a Miguel y a mi nieto haciendo actividades juntos. En el parque, en el zoológico, en la biblioteca. Y en cada foto, había un espacio vacío. Un lugar donde claramente alguien más debería estar. La carta decía: Mamá, estas son las cosas que hemos estado haciendo. Las cosas que deberías haber estado haciendo con nosotros. Cada vez que veo estas fotos, veo el espacio vacío donde deberías estar. Y me duele. Me duele saber que por mi egoísmo, por mi falta de consideración, perdí a la persona más importante de mi vida. No te pido que vuelvas todavía. Solo te pido que sepas que te extraño, que te necesito, y que estoy tratando de ser mejor, de ser el hijo que mereces. Lloré leyendo esa carta. Lloré por todo lo que habíamos perdido, por todo el tiempo desperdiciado,
por todo el dolor innecesario. Pero también lloré de alivio, porque finalmente, Miguel estaba empezando a entender. Pasaron 6 meses desde el día que me llevé mis cosas. 6 meses desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Y en esos 6 meses, aprendí algo fundamental. Aprendí a vivir para mí. Descubrí que me gusta levantarme temprano y tomar café en el balcón mientras sale el sol. Descubrí que disfruto leer libros que había pospuesto durante años. Descubrí que puedo hacer amigas nuevas a los 72 años. Cecilia, mi vecina, se convirtió en una compañera constante. Salimos a caminar juntas 3 veces por semana. Vamos al mercado los sábados. Tomamos té y hablamos de todo y de nada. Mariana sigue siendo mi pilar. Mi hermana del alma. La persona que me ayudó a encontrar mi voz cuando pensé que la había perdido para siempre. Y Miguel. Miguel está aprendiendo. Después de aquella carta con las fotografías, comenzó a enviarme mensajes cortos. No pidiéndome nada. Solo compartiendo momentos de su día. Una foto de mi nieto. Una anécdota del trabajo. Un recuerdo de su infancia. Yo leía cada mensaje. Y lentamente, muy lentamente, comencé a responder. No con palabras de perdón inmediato, sino con presencia pequeña. Un emoji. Un gracias por compartir. Un qué lindo. Pasos pequeños. Porque las heridas grandes necesitan tiempo para sanar. La semana pasada, Miguel me pidió si podía visitarme. Solo él y mi nieto. Sin Camila, sin presiones, sin expectativas. Acepté. Vinieron un domingo por la tarde. Cuando abrí la puerta y vi a mi nieto, mi corazón casi estalla. Había crecido tanto en 6 meses. El niño me abrazó y lloró. Abuela, te extrañé mucho. Yo también lloré. Yo también te extrañé, mi amor. Todos los días. Miguel se quedó en la puerta, incómodo, con lágrimas en los ojos. Mamá, dijo simplemente. Lo abracé. No era el mismo abrazo de antes. No era el abrazo que borraba todo el dolor. Pero era un comienzo. Pasamos la tarde juntos. Jugamos con mi nieto. Comimos galletas. Hablamos de cosas simples. Y cuando estaban por irse, Miguel me dijo algo que necesitaba escuchar. Mamá, no espero que me perdones todavía. Solo espero que algún día puedas volver a confiar en mí. Y voy a trabajar cada día para merecerlo. Esas palabras no borraron el pasado, pero abrieron una puerta al futuro. Hoy estoy sentada en mi balcón, mirando la ciudad que se despierta. Tengo 72 años. He vivido una vida de sacrificios, de entrega, de amor incondicional. Pero también he vivido una vida de transformación. Aprendí que poner límites no es egoísmo. Es supervivencia. Aprendí que el amor propio no es vanidad. Es necesidad. Aprendí que puedo amar a mi hijo sin permitir que me lastime. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Las cosas que recuperé de la casa de Miguel siguen en el depósito. No las he vendido. No las he usado. Están ahí como un recordatorio. Un recordatorio de que yo también importo. De que mis sacrificios tienen valor. De que merezco respeto. Tal vez algún día se las devuelva. Cuando sepa que ellos realmente han cambiado. Cuando sepa que me valoran no por lo que puedo darles, sino por quién soy. O tal vez no. Tal vez las done a alguien que las necesite más. A alguna familia que esté comenzando y necesite ayuda. Todavía no lo sé. Y está bien no saberlo. Porque por primera vez en mi vida, no estoy apurada por tomar decisiones para complacer a otros. Estoy tomando mi tiempo. Estoy escuchando mi corazón. Estoy viviendo a mi ritmo. Si estás escuchando esta historia y te identificas conmigo, si tú también has dado todo a tus hijos y te has sentido invisible, quiero decirte algo importante. Tienes derecho a ser valorada. Tienes derecho a poner límites. Tienes derecho a vivir una vida que te haga feliz, incluso si eso significa decepcionar a otros. No es egoísmo. Es amor propio. Y el amor propio es el regalo más importante que puedes darte a ti misma. Yo soy Áurea Correa. Tengo 72 años. Y finalmente, después de toda una vida, estoy aprendiendo a vivir para mí. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes.
Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí conmigo en este viaje. Si te identificaste con algo de lo que conté, déjame un comentario. Me encantaría saber que no estoy sola en esto. Y si esta historia te tocó el corazón, por favor dale me gusta y compártela. Tal vez haya otra mujer ahí afuera que necesite escuchar que está bien defenderse, que está bien poner límites, que está bien valorarse a sí misma. Nos vemos pronto, amigas. Cuídense mucho. Y recuerden, nunca es tarde para florecer.